Así que en esta hora yo les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. We're going to open our Bibles in the book of Ephesians, chapter 5. Leemos el primer versículo. We're going to read that first verse. Efesios 5:1. Ephesians 5:1. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Therefore, be imitators of God as dear children. Ese es el texto, That's the verse. palabra de Dios. It's the word of God. Sed, pues, imitadores de mí, de Dios, como hijos amados. Therefore, be imitators of God as dear children. Amén. Amen. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, imitadores de Dios. Very well, brethren. I have put as a theme to this message, imitators of God. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Y aparece ahí en el texto que leímos, And it appears there in the verse that we read. donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, The Apostle Paul is writing to the Ephesians. les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. He says, therefore, be imitators of God as dear children. Cuando yo leo este texto So when I read this verse, y cuando leo otros versículos, and when I read other verses, yo veo en la escritura que Dios quiere que nosotros le imitemos. I see in Scripture that God wants us to imitate Him. Si usted no había escuchado eso anteriormente, If you hadn't heard that before, escúchelo bien. listen well. Haga que penetre bien en sus oídos estas palabras. May this word penetrate fully in your ears. Dios quiere que nosotros le imitemos. God wants us to imitate Him. Pero más que eso, But more than that, yo veo también en las escrituras I also see in Scripture que Dios quiere que nosotros seamos como Él. that God wants us to be like Him. Él quiere que le imitemos He wants us to imitate Him, y Él quiere que nosotros seamos como Él. and He wants us to be like Him. En Efesios capítulo 2, versículo 4, Ephesians 2, verse 4, la Biblia dice que Dios es rico en misericordia. the Bible says that God is rich in mercy. Y en Lucas capítulo 6, verso 36, And in Luke 6:36, Jesús enseñó y dijo a sus discípulos Jesus taught and said to His disciples que nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. that we should be merciful just as our Father is merciful. Y en ese versículo nosotros vemos que Dios quiere que nosotros seamos como Él. And in that verse, you can see that God wants us to be like Him. Así como Él es misericordioso, Just as He is merciful, Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos. He also wants us to be merciful. En otra ocasión Jesús dijo que su Padre Celestial es perfecto. On another occasion, Jesus said that His Heavenly Father is perfect. Y en Mateo capítulo 5, verso 48, And in Matthew 5:48, nos mandó a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. He commanded that we would be perfect just as His Father in heaven is perfect. Vamos a leerlo, Mateo 5, 48. Let's read it in Matthew 5:48. Él dijo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
He says, therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Dios quiere que nosotros seamos como Él. God wants us to be like him. Nosotros sabemos que perfecto en absoluto, solo Dios. We know that absolutely perfect is only God. Pero relativamente hablando, nosotros podemos ser perfectos. But relatively speaking, we can be perfect. En otras palabras, en comparación con otras personas, In other words, in comparison to other people, nosotros podemos ser perfectos en la presencia del Señor. we can be perfect in the presence of the Lord. Otro ejemplo que yo veo en la Biblia Another example that I see in the Bible, es que la Escritura dice que Dios es santo. Scripture says that God is holy. Y en Primera de Pedro 1:15, In 1 Peter 1:15, el Señor nos manda a ser santos. the Lord commands that we would be holy. Mire cómo dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. He says, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Y el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Verse 16, because it is written, be holy, for I am holy, says the Lord. Qué tremendo, amados hermanos. How tremendous, brethren. Dios quiere que nosotros seamos como Él. God wants us to be like him. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. He wants us to be merciful. Él quiere que nosotros seamos perfectos. He wants us to be perfect. Él quiere que nosotros seamos santos. He wants us to be holy. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos trabajando en eso? And I ask how many of us are working on this. Déjeme decirle que vale la pena hacerlo, Let me tell you, it is worth it to do it porque Dios recompensa en grande. because God rewards greatly. Ahora bien, cuando Pablo escribió en Efesios 5:1, Now, when Paul wrote in Ephesians 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, therefore be imitators of God as dear children, no estaba introduciendo una doctrina nueva, he wasn't introducing a new doctrine, sino que estaba haciendo referencia a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. but he was making reference to the sound words of our Lord Jesus Christ. Déjeme decirle que los apóstoles eran muy cuidadosos con la doctrina de Cristo. Let me tell you that the apostles were very careful with the doctrine of Christ. Ellos no jugaban con eso. They didn't play with that. Eso era algo muy serio para ellos. That was something that was very serious for them. Eran muy celosos con la doctrina de Cristo. They were very zealous with that doctrine of Christ. Qué bueno sería si en este tiempo fuese igual. How good it would be if during these times it would be the same. Pero lamentablemente no es así. Sadly, it is not so. Hoy hay mucho descuido. Today, there is much neglect. Hoy hay mucha negligencia. Hoy hay mucho abuso con la doctrina de Cristo. There's a lot of carelessness, neglect, and abuse with the doctrine of Christ. A veces se usa el texto fuera de contexto Sometimes the verse is used out of context. o se incorporan ideas propias al texto para que el texto diga lo que la persona se le antoje que diga. Or they incorporate personal beliefs into the verse so that the verse will say what the person believes. Pero debe decirle que no fue así con los apóstoles. But let me tell you, it wasn't this way with the apostles. Ellos eran muy particular con la doctrina de Cristo. They were very particular with the doctrine of Christ. Eso era tanto así que dice la Biblia It was so much so that the Bible says, que el apóstol Juan escribió en cierta ocasión esto. the apostle John wrote on a certain occasion, En segunda de Juan 1:9. 2 John 1:9. Mire lo que dijo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. He says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Así que nosotros hacemos bien en escudriñar las Escrituras, And so we do well in searching scriptures averiguar cuál es la doctrina de Cristo to search what is the doctrine of Christ y ponerla en práctica, and put that to practice, guardarla en nuestros corazones. to keep it in our hearts. El apóstol Juan también dijo en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. He says in verse 10, he says, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him.
Y luego dijo, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Then he says to them, for he who greets him shares in his evil deeds. Así hablaba el apóstol Juan This is how the Apostle John spoke acerca de la doctrina de Cristo. about the doctrine of Christ. Ahora veamos la posición del apóstol Pablo. Now let's see the position of the Apostle Paul. En primera de Timoteo 6:3, 1 Timothy 6:3. él dijo, si alguno enseña otra cosa If anyone teaches otherwise y no se conforma, and do not consent, o sea, y no armoniza y no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la piedad, he does not consent or is not harmonizing in agreement with the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness. él dijo luego, está en el verso 4, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. He went on to say in verse 4, he says, and he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words. Y luego dijo en el verso 5, apártate de los tales. In verse 5, he says, from such withdraw yourself. Así hablaban los apóstoles acerca de la doctrina de Cristo. This is how the apostles spoke about the doctrine of Christ. Vuelvo y les digo, eran muy cuidadosos con la doctrina del Señor. Again, I say to you, they were very particular and careful with the doctrine. Y ellos se aseguraban de seguir cumplidamente la doctrina de Cristo. And they assured themselves of following it fully, the doctrine of Christ. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que la doctrina que es conforme a la piedad, that the doctrine that is in accordance to godliness, esa es la doctrina de Cristo. that is the doctrine of Christ. Y nosotros lo leímos ahí en primera de Timoteo 6:3. And you read it there in 1 Timothy Y yo lo 6:3. quiero leer otra vez. I want to read that again. Este es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. This is the Apostle Paul writing to Timothy. Le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y si no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces esa doctrina que es conforme a la piedad, esa es la doctrina de Cristo. It says, if anyone teaches otherwise and does not consent to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords to godliness, then that means that that doctrine, according to godliness, is the doctrine of Christ. Esa palabrita piedad This word, godliness, en griego es eusebian, in Greek, it's Eusebion, que se traduce temor de Dios. which is translated as the fear of God. O sea, la doctrina que está orientada al temor de Dios, esa es la doctrina de Cristo. So the doctrine that orients itself to the godliness of God, to the fear of God, that is the doctrine of Christ. Y nosotros sabemos que temor a Dios es amor y respeto a Dios. And we know that the fear of God is that love and respect towards God. Así que lo podríamos articular de esta manera. So we can articulate it in this way. La doctrina que es conforme a la piedad, The doctrine that is according to godliness, esa es la doctrina de Cristo. that is the doctrine of Christ. Y esa es la doctrina que produce en la persona un profundo arrepentimiento. And that is the doctrine that produces in the person a profound repentance. Y lo lleva a apartarse del pecado. And it causes them to separate themselves from sin. Y le guía a establecer una relación de amor y de respeto a Dios. And it guides them to have this relationship of love and respect towards God. Pero lamentablemente en este tiempo se enseñan muchas otras cosas But sadly, during these times, many things, other things are taught, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. which do not accord with the sound words of our Lord Jesus Christ. Se enseñan muchas y se hablan y se predican muchas otras cosas They speak other things and they teach other things que no son conforme a la piedad, al temor de Dios, al amor y respeto a Dios. that do not accord with godliness, with the love and respect towards God. Cuando se predica la doctrina de Cristo, repito,
When we preach the doctrine of Christ, I repeat, esto produce en la persona un profundo arrepentimiento this produces in that person a profound repentance. y lleva a la persona a apartarse de todo lo que no es de agrado a Dios. And it causes that person to separate themselves from everything that is not pleasing Y to esa God. doctrina de Cristo And that doctrine of Christ, le guía a establecer una relación de amor y de respeto a Dios. then it will guide them to have a relationship of love and respect towards God. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul, dijo en primera de Timoteo 6:3, y repito, he said it in 1 Timothy 6:3, and I repeat it. si alguno enseña otra cosa If anyone is teaching otherwise, y lo que enseña no armoniza, no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, and if what they are teaching does not consent or does not harmonize with the wholesome words of our Lord Jesus Christ, y si lo que enseña no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, and if what they're teaching does not conform to the doctrine that is according to godliness, el apóstol dice en el verso 4, esta persona está envanecida. the apostle says that in verse 4 that person is proud. En otras palabras, vive inflado en su orgullo. That means that this person is inflated in their own ego. Y luego dice, y nada sabe. And he goes on to say, they know Y nothing. dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. And it says that they are obsessed with disputes and with argument over words. Y él le dice a Timoteo, apártate de los tales. And so he tells Timothy, withdraw yourself from them. No te asocies con esas personas. Don't associate with them. Hermano, lo que estamos diciendo es que los apóstoles eran muy estrictos What we're saying, brethren, that the apostles, they were very strict con este asunto with this issue. y daban a respetar la doctrina de Cristo. And it caused people to respect the doctrine of Christ. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 1, So therefore, when the apostle Paul is writing in Ephesians 5:1, y le dice a los creyentes, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, and he says to the believers, therefore be imitators of God as Estás- dear children. está haciendo referencia a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. He's referencing the sound words of our Lord Jesus Christ. No está hablando nada nuevo, He's not speaking anything new. está hablando algo que complementa lo que Jesucristo ya enseñó a sus discípulos. He's speaking something that complements what Jesus Christ already spoke. Porque todo lo que los apóstoles enseñaban y predicaban, Everything that the apostles taught and preached, armonizaban perfectamente con la doctrina de Cristo. it harmonized perfectly with the doctrine of Christ. Vamos a verlo en la Escritura. Let's see this in Scripture. Nosotros vemos en los evangelios, We see in the Gospels, en el Sermón del Monte, on the Sermon on the Mount, que Jesús enseñaba a sus discípulos de esta manera. Jesus taught the disciples in this manner. En Mateo 5:43. Matthew 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. He says to them, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Eso era lo que se enseñaba en Israel That's what was taught in Israel antes de Jesucristo venir. before Jesus Christ came. Pero Jesucristo durante su ministerio But Jesus Christ during his ministry, habló de su doctrina. he spoke about his doctrine. Y debe decirle, él decía, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, And he said, if anyone wants to do the will of God, va a saber y va a conocer que mi doctrina no es mía propia, sino del Padre que me envió. they're going to know that my doctrine is not my own. It comes from my Heavenly Father. Por eso es importante la doctrina de Cristo. That's why the doctrine of Christ is important. Por eso es importante que nosotros la conozcamos It's important that we would know it y que nosotros la vivamos, and that we would live it, porque nos va a dar salvación y vida eterna. because it will give us salvation and eternal life. Mire cómo dice el Señor en el Sermón del Monte. Look at what the Lord is saying with the Sermon on the Mount. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Pero yo os digo, dijo el Señor. But I say to you, says the Y Lord. cuando el Señor dijo, pero yo os digo, When the Lord is saying, but I say to you, comenzó a elevar las normas de conducta y de moralidad ante el pueblo. he started to elevate the norms of conduct and morality amongst the people. Vamos a repetirlo otra vez. Let's repeat that again. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. You have heard it, that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yo no sé cuántos de ustedes
I don't know how many of you tienen enemigos. have enemies? Come on now. Yo no sé cuántos de ustedes tienen personas que le hacen la vida de cuadrito. I don't know how many of you have people that cause your life to have some bad days. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you tienen personas que les maldicen. O, have people- conocen personas que le maldicen. you know people that will curse you, O personas que le aborrecen. people who despise you, O personas que le ultrajan y le persiguen. people who spitefully use you and persecute you. Si esa persona está aquí, If that person is here, escuche cuidadosamente. listen carefully. Si usted quiere saber cómo bregar con esa situación, If you want to know how to deal with that situation, usted lo que tiene que hacer es what you have to do is conocer la doctrina de Cristo. know the doctrine of Christ. Come on, Escuche bien esto. listen well to this. Si usted quiere saber cómo bregar con un enemigo o una situación como esa, If you want to know how to deal with an enemy or a situation like this, lo que usted tiene que hacer es what you have to do is ser imitador de Dios como un hijo amado. you have to be an imitator of God as a dear child. Qué bueno es saber How good it is to know que Jesucristo compartió estas enseñanzas con sus discípulos. that Jesus Christ shared these teachings with his disciples. Y qué bueno es saber que eso está escrito para beneficio nuestro. And how good it is to know that that is written for our own benefit. Mire qué interesante. Look how interesting. Por eso es importante la doctrina de Cristo. This is why it's important, the doctrine of Christ. Por eso es importante conocer las sanas palabras y sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. That's why it's important to know the sound doctrines and the sound words of our Lord Jesus Christ. Por eso los apóstoles respetaban esas sanas enseñanzas. That's why the apostles respected those sound words. Y ellos decían, And they would say, si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. so if anyone does not have the doctrine of Christ, then they don't have God. Y si alguien viene a usted And if someone comes to y you trae otra enseñanza and they bring another que teaching, no sea las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, which are not the sound words of our Lord Jesus Christ, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. then don't receive them into your house and don't welcome them. Así hablaban los apóstoles, This is how the apostles spoke. porque ellos conocían, They knew, ellos amaban they loved, y respetaban and they respected la doctrina de Cristo. the doctrine of Christ. Miren lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Look at what Jesus taught the disciples. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Pero yo os digo, But I say to you, amad a vuestros enemigos. love your enemies. Bendecid a los que os maldicen. Bless those who curse you. Haced bien a los que os aborrecen. Do good to those who hate you. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. And pray for those who spitefully use you and persecute you. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? How many of us do this? Hallelujah. Examínese. Examine yourself. Mire ver cuál es su condición. See what your condition is. Examínese a la luz de las Sagradas Escrituras. Examine yourself in light of Holy Hermano, por Scripture. eso es que nosotros necesitamos conocer la doctrina de Cristo. Brother, this is why we need to know the doctrine of Christ. Porque la doctrina de Cristo nos enseña estas cosas. The doctrine of Christ teaches us these things. Si usted tiene un enemigo If you have an enemy que le maldice, who curses you, que le aborrece, who hates you, que le ultraja y le persigue, who spitefully uses you and persecutes you, Jesucristo dijo, Jesus Christ said, ama a ese enemigo, love that enemy, bendícelo, bless them, hazle bien do good to them, y ora por él. and pray for them. Come on, hallelujah. ¿Para qué? For what? ¿Para qué nos preguntamos? For what, we ask. El verso 45 da la respuesta. Verse 45 gives the El Señor answer. dice, porque si ustedes hacen esto, ustedes van a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. He says, because if you do this, you're going to be the sons of your Father in heaven. En otras palabras, In other words, si ustedes hacen esto, if you do this, ustedes se van a identificar con nuestro Padre que está en los cielos. then you're going to identify yourself with our Father who is in heaven. Si ustedes hacen esto, If you do this, ustedes van a imitar a su Padre que está en los cielos. then you're going to imitate your Father who is in heaven. Porque los hijos imitan la conducta de sus padres. Because the children imitate the conduct of their parents. Y el Señor dice,
And the Lord says, si ustedes hacen esto, if you do this, serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. you will be the children of our Father in heaven. Porque Él hace lo mismo. Because he does the Él same. hace salir su sol sobre malos y buenos. He makes his sun rise on the evil and on the Y good. Él hace llover sobre justos e injustos. And he sends rain on the just and on the unjust. Y el Señor quiere que nosotros sigamos su ejemplo. And the Lord wants us to follow his example. Así como Él hace estas cosas, Just as he does these things. Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él como hijos amados. He wants us to be imitators of him as dear children. Pregunto yo, ¿cuántos le estamos imitando? I ask how many of us are imitating him. Déjeme decirle que hay un propósito por el cual Él quiere que le imitemos. Let me tell you, there's a purpose for which he wants us to imitate Y him. eso lo vamos a ver más adelante. We're going to see that further along. Pero ahora yo quiero que consideremos esto. I want us to consider this now. Que nuestro Dios Our God, no solo es rico en misericordia, he's not only rich in mercy, como dice Efesios 2:4, as it says in Ephesians 2:4, sino que Él es también rico en otros atributos morales que aparecen en Romanos 2:4. but he's also rich in moral attributes that appear there in Romans 2:4. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Dios como rico en misericordia. I don't know how many of you know God as rich in mercy. Él quiere que nosotros seamos misericordiosos, He wants us to be merciful, así como Él es misericordioso. just as he is merciful. Ahora veamos lo que dice Romanos 2:4. Let's see what it says in Romans 2:4. Aparece en forma de pregunta, It appears in the form of a pero yo lo question. voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Nuestro Dios es rico en benignidad. Our God is rich in goodness, También traducido kindness. also kindness. Nuestro Dios es rico en benignidad. Our God is rich in kindness. Nuestro Dios es rico en paciencia. Our God is rich in patience. Y nuestro Dios es rico en longanimidad. And our God is rich in long suffering. Por eso el texto dice en forma de pregunta, ¿o menospreciáis? Porque hay muchas personas que menosprecian las riquezas de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios e ignoran que su benignidad se manifiesta para guiarnos al arrepentimiento. And so that's why it appears as a question here saying, or do you despise the riches of his goodness or kindness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Así que nosotros podemos decir en este día, nuestro Dios es perfecto. So we can say today that our God is perfect. Nuestro Dios es misericordioso. Our God is merciful. Nuestro Dios es santo. Our God is holy. Nuestro Dios es benigno. Our God is kind. Nuestro Dios es paciente. Our God is patient. Y nuestro Dios es longánimo. And our God is long suffering. Se puede decir también longánimo. You can also say longanimous. ¿Y qué quiere decir longanimidad o long suffering? What does this mean, this word long suffering? Escuche bien. Listen well. La persona que tiene longanimidad This person who has long es suffering la persona que soporta con paciencia las imprudencias de las otras personas. is the person that tolerates with much patience the foolishness of other people. ¿Cuántos de nosotros tenemos longanimidad? How many of us have long suffering? Come on now. Vamos a examinarnos a la luz de las Sagradas Escrituras. We're going to examine ourselves in light of Scripture. Recuerde que Dios es longánimo. Remember that God is longanimous. Recuerde que nuestro Dios tiene longanimidad. Remember that our God has long Él suffering. soporta con paciencia las imprudencias nuestras. He supports with patience our foolishness. He tolerates Yes. with patience. My God. Usted sabe las veces que Dios ha soportado con paciencia nuestras imprudencias. You know how many times God has tolerated with patience our foolishness? Y Él lo hace porque Él es longánimo. Él soporta con paciencia nuestras imprudencias. And he does it because he is longanimous. He tolerates with patience our foolishness. Mire, Jesús
durante su ministerio en cierta ocasión, So Jesus, during his ministry on a certain occasion, dijo esto a sus discípulos. he said this to the disciples En Lucas 9:41. in Luke 9:41. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? He says to them, "O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and bear with you?" Él soportaba con paciencia He tolerated with patience la incredulidad de sus discípulos the unbelief of the disciples y las imprudencias de sus discípulos. and the foolishness of the disciples. Por lo tanto, como dice Romanos 2:4, Therefore, as it says in Romans 2:4, nosotros no debemos menospreciar jamás las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. we should never despise the riches of his goodness and his long suffering and his patience. Ni tampoco debemos de ignorar que su benignidad, hermano, se manifiesta para guiarnos al arrepentimiento. And we should not ignore that his goodness leads us to repentance. Y así como el Señor es benigno, And just as the Lord is y kind Él es paciente, and he is y patient Él es longánimo and he is longanimous con nosotros, with us, así Él quiere que nosotros le imitemos. and that's the way that he wants us to imitate Y him. que nosotros seamos benignos, pacientes y longánimos con nuestros hermanos. And that we would also be kind and patient and longanimous with our brethren. Que aprendamos a soportar con paciencia sus imprudencias. That we would learn to tolerate with patience their foolishness. Mire, a veces yo pienso que me gradué. Sometimes I think that I graduated. A veces pienso que tengo un doctorado en longanimidad. Sometimes I think I got my doctor's degree in long suffering. Porque yo llevo 45 años en el ministerio. Come on, I have 45 years in ministry. Para aquellos que no lo sabían. Just in case those who didn't know, La primera iglesia que yo pastoreé, la pastoreé un año. the first church that I was a pastor in, I pastored it for 1 year. La segunda la pastoreé 2 años. The second church, I pastored it for 2 years. La tercera la pastoreé 5 años. The third, I pastored it for 5 years. La cuarta la pastoreé 5 años. The fourth one, I pastored it for 5 years. Y la quinta, que son ustedes, And the fifth, which is you all, llevo 32 años con ustedes. I have spent 32 years with you. Come on, hallelujah. De todas las iglesias que yo he pastoreado, esta es la mejor. Of all the churches that I have been a pastor, you guys are the best. Pero a veces pienso que me gradué en longanimidad Sometimes I think that I graduated in this thing of long suffering debido a los años de experiencia que tengo. due to the years of experience that I have. Pero todos los días descubro que no me he graduado nada. Every day I discover I haven't graduated. Que tengo que seguir amando a los hermanos. I have to continue loving the Y brethren. tengo que seguir perdonándolos y soportándolos en amor. And I have to continue to forgive them and tolerating them in love. Porque hay un propósito There's a purpose por el cual Dios quiere que nosotros hagamos esto. for why God wants us to do this. Vamos a leerlo otra vez. Let's read it again. Mateo 5:44. Matthew 5:44. Él quiere que amemos a nuestros enemigos. He wants us to love our enemies. Él quiere que bendigamos a los que nos maldicen. He wants us to bless those who curse us. Él quiere que hagamos bien a los que nos aborrecen. Qué difícil es eso. He wants us to do good to those who hate us. How difficult that is. Y Él quiere que oremos siempre por los que nos ultrajan y nos persiguen. He wants us to pray for those who spitefully use us and persecute us. Hermano, para lograr esto, Brethren, in order to accomplish this, necesitamos la virtud de la longanimidad. we need the virtue of long suffering. Pero hay un propósito. But there's a purpose. Y el propósito es The purpose is darle la oportunidad al Espíritu Santo to give the opportunity to the Holy Spirit para que redarguya a esa persona que nos está haciendo la vida difícil. to convict that person who's making our life a bit difficult. Y que el Espíritu Santo la guíe al arrepentimiento.
And that the Holy Spirit will guide them towards Si repentance. usted y yo no hacemos lo que el Señor nos manda en su palabra, If you and I don't do what He's commanding in His Word, entonces el Espíritu Santo no puede hacer lo que Él desea hacer. then the Holy Spirit can't do what He desires to do. Si usted responde un mal con un mal, If you pay back with evil something that was done to you evilly, el Espíritu Santo no puede redarguir y guiar a esa persona al arrepentimiento. then the Holy Spirit can convict and guide that person towards repentance. Pero si usted sigue, si usted imita y sigue cumplidamente las instrucciones del Señor, But if you continue following fully the instructions from the Lord, usted le da la oportunidad al Espíritu Santo a moverse y a tratar con esa persona, redarguirle de pecado y guiarle al arrepentimiento. and you give the Holy Spirit the opportunity to move within that person, to convict them of their sin, and to guide them towards repentance. Ahora recuerde esto, la persona tiene libre albedrío Now remember this, the person has that free will, y la persona puede escoger and the person can choose humillarse to humble y themselves decir también que tan mal que yo trato a esa persona y también que esa persona me trata a mí. and they can say how badly I've treated that person and how well that person has treated me. Así que la persona puede escoger humillarse y pedir perdón, The person can choose to humble themselves and ask for pero forgiveness, como tiene libre albedrío, but because they have that free will, también puede escoger endurecer su corazón y no arrepentirse. they can also choose to harden their heart and not repent. Y quizá usted me pregunte, pastor, ¿y qué hago si la persona escoge hacer eso? And you might ask, well, Pastor, what do I do if they choose to do that? Pues está claro en la Escritura. It's clear in Scripture. Dios ha dicho qué es lo que nosotros tenemos que hacer. God has said what it is that we have to do. Y lo voy a repetir otra vez. I'm going to repeat it once again. Él quiere que amemos a esa persona. He wants us to love that person. Él quiere que bendigamos a esa persona. He wants us to bless that person. Él quiere que le hagamos bien a esa persona. He wants us to do good to that person. Que perseveremos en bien hacer. That we will persevere in doing good. Otra manera de articular eso es que Él quiere que nosotros nos aferremos al propósito de hacer lo que es correcto. Another way of articulating that is that He wants us to stick to the purpose of doing what is right. Y cuando nosotros hacemos eso, And so when we do that, Dios se glorifica, amados hermanos. God is glorified, brethren. El Espíritu Santo se mueve The Holy Spirit moves y redarguye de pecado a esa persona. and convicts that person of their sin. Pero la persona puede endurecer su corazón The person can harden their heart y decidir no arrepentirse. and decide not to repent. ¿Qué hago entonces? Then what do I do? Pues mire, Pablo, que conocía muy bien la doctrina de Cristo, Paul, who knew very well the doctrine of Christ, conocía las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. he knew the sound words of our Lord Jesus Christ. Pablo nos dice en Romanos 12:17 Paul says to us in Romans 12:17, qué es lo que nosotros debemos hacer. what it is that we need to do. Nada nuevo, está diciendo lo mismo que dijo el Señor. Nothing new. He's saying the same thing that the Lord said. Él le dice a los romanos, He says to the Romans, hermanos míos, no paguéis a nadie mal por mal. he says, repay no one evil for evil. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Have regard for good things in the sight of all men. Verso 18, si es posible, amados hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. In verse 18, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Y en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Ahí está, la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verse 19, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Y el apóstol Pablo enfatiza en el verso 20. And so the Apostle Paul emphasizes in verse 20, Hermanos, esto es lo que a ustedes les corresponde hacer. brethren, this is what you have the responsibility to do. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, then give him something to drink. Responde ese mal con un bien. Respond to that evil thing with good, Y tú verás and you shall see que si no se arrepiente, that if they don't repent, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. then heaps of coal
a fire will accumulate on their head. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? La Biblia dice que quiere decir eso. The Bible tells us what that means. Lo que eso significa es que ira, o sea, la ira de Dios se va acumulando sobre la cabeza de esa persona. That means that the wrath of God will start accumulating upon the head of that person. Y le puede suceder lo que dice Proverbios 29:1. And it can happen what it says in Proverbs 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. It says, he who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Así que Dios le da tiempo a la persona para que se arrepienta. So God is giving the person time to repent. Y usted y yo imitamos al Señor como hijos amados. So you and I imitate God like dear children. Y así como Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. And just as he allows his sun to rise upon evil and good, and he causes his rain to fall on the just and the unjust, Usted no le paga a su enemigo mal por mal. you don't repay your enemy with evil. Y usted sigue cumplidamente las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. And you follow consistently the instructions that the Lord gives in his Bendiciendo a word. esa persona que le maldice. Bless that person that curses you. Haciendo bien a esa persona que le aborrece. Doing good to that person who hates you. Y no dejando de orar por esa persona que le ultraja y le persigue. And don't stop praying for that person who spitefully uses you and persecutes you. Eso es lo que le corresponde a usted hacer. That's what is our responsibility to do. El Señor hace lo suyo. The Lord does his part. Él dijo, He said, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. do not avenge yourselves, Romanos brethren. Romanos 12:19. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. In Romans 12:19, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to the wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Y si la persona, Hallelujah. y si la persona, y si la persona escoge And if the person chooses endurecer su corazón to harden their heart y no humillarse, and not humble themselves, mire lo que dice Romanos 2:5. look at what it says in Romans 2:5. Por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. It says in Romans 2:5, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourselves wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. O sea que la ira de Dios puede caer sobre la persona durante su peregrinaje en la tierra, So the wrath of God can fall upon that person during their journey here on earth. como también puede caer sobre esa persona en el día del juicio. Like it can also fall upon them on the day of judgment. Por eso la Escritura dice en Romanos 2:6, el cual que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. It says in Romans 2:6, it says, who God will render to each one according to his deeds. Y por eso el apóstol Pablo escribió en cierta ocasión, los pecados de algunas personas se hacen patentes mientras están en la tierra, a otros se le descubren después. And that's why the apostle said that some sins are made known during their time on earth, but others will be discovered up in heaven. Pero el Señor, hermano, pagará a cada uno conforme a su obra. But the Lord will render to each one according to his deeds. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 2:7. Let's continue reading there in Romans 2:7. Él va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. He will pay and give eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Pero va a pagar ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. But indignation and wrath will be for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness. Qué claro habla la Escritura. How clear the scripture speaks. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Verse 9, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Pero gloria,
honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. Verso 11. Verse 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. For there is no partiality with God. Él es justo He is just. y Él no hace favoritismo con nadie. He shows no favoritism towards anyone. Hermano, Brethren, el mensaje es este. the message is this. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Let us be imitators of God as dear children. Y vamos a imitarle Let's imitate him en esa cualidad in this quality de longanimidad, of long suffering, donde soportamos con paciencia las imprudencias de otras personas. where we tolerate with patience the foolishness of other people. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.